Bienvenidos chicos una vez más a una clase de diseño editorial. Eh, en esta ocasión pues vamos a hablar sobre un barrido un poquito de cómo ustedes están estructurando esta revista, que es la entrega en curso. Y pues vamos a ver qué estamos haciendo bien, vamos a tener unos consejos, vamos a tener un caso de estudio para que ustedes puedan ir resolviendo bien pues ya su revista. En el caso de cómo vamos a hacer una revista, siempre el primer paso es escoger el tema. Ustedes ya entre las opciones que tenían, pues han escogido un tema en particular. Y a partir de ahí ustedes tienen en lo posible, lo que nos dice aquí, pues cuál será ese tema, pero además, ¿no? Vamos a tener que tener muy presente a quién nos dirigimos, es decir, a esa audiencia específica, a quién va a hablarle, y por eso tenemos que tener muy presente esa estructura de misión, visión, quién es esta revista, desde el proceso de marca para que pueda conectar con estas personas, ¿no? Entonces nos dicen, mira, pues hay que concentrarse en temas que nos gusten, en este caso porque es una propuesta de diseño, pues son revistas que de seguro ustedes manipulan ya por sí algún tema. Entonces, sea el tema que sea, de seguro va a tener muchos enfoques diferentes y no tienen que hacerlo de una manera subjetiva. Es como, esta revista es la que me gusta a mí. No, tiene que ser un tema que de seguro les atrae, les parece muy chévere y lo que dice allí. Si nosotros basamos algo que nos apasiona, pues perfecto, hay que hacerlo de la mejor manera, pero no hay que vendarse los ojos, es decir, no vayan a caer en el error de pues es un tema que a mí me gusta y así es como quiero que salga la revista y punto final. No, para nada. No hay que ser egoístas y siempre hay que hacer ese punto empático donde yo tengo que ponerme en los pies del usuario y no solo desde mi punto de vista. Bueno, entonces, bueno, nada, por eso tendríamos que redefinir si es que ese tema realmente está teniendo la cobertura necesaria para nuestro ejercicio de una revista de tirada nacional, es decir, para toda Colombia. Bueno, ¿qué preguntas nos podemos hacer como para ver si estamos bien, ¿no? El tema de la revista me dará para crear una serie de números indefinidos. Esta gran pregunta muchos fallaban. Yo les decía, me decían, bueno, puedo hacer de este tema en especial. Yo le digo, pero pues se va a acabar, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer que mi revista pueda seguir existiendo pasados 10 años, 20 años, 30 años y voy a seguir hablando sin cambiar mi tema? Sí, sin cambiar quién soy yo como tal. Entonces, piensen muy bien cómo ustedes van a sustentar el día de su entrega, el cómo van a proyectar esta revista indefinidamente. Si el tema se divide en subtemas, entonces cuál es el general y cuáles son los secundarios, y a partir de eso estructurar muy bien lo que estaban haciendo en ese alambre, cuáles son los temas que puedo tocar y a partir de ellos los subtemas, cuáles son más importantes, cuáles menos y cómo los puedo organizar en diferentes secciones que vamos a bautizar. Bien, se supone que este punto de quién es el público objetivo, pues debería estar solventado ya en el brief. En cuanto pueda, de seguro voy a revisar sus briefs y van a tener pues una consideración en cada uno de ellos para ver qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué han hecho para ir avanzando en este segmento. Pues si nosotros conocemos muy bien en quiénes son estos, pues nos ayuda, dice por ejemplo, a si podemos escribir sobre la moda desde mi tema, si el público tendrá un impacto significativo en el estilo y la esencia de la revista, además de los ingresos posibles por publicidad. Entonces, recuerden que no solo es como hacemos una revista porque me gusta, sino que también tenemos que subsistir o tenemos que hacer que sea atractivo para otras empresas que también vean de nuestra revista un foco para poder llegar a su público objetivo, que es un público compartido. Yo tengo un público objetivo que es de determinadas características y algunas marcas también tienen que llegar a ellas y hacerse conocer para que puedan ofrecerles sus productos y servicios. Nuestra revista se convierte en un canal de promoción y publicidad o pauta para estas personas. Por ejemplo, si el público objetivo son los adolescentes, que nos encanta siempre hablar de de las revistas Tú, tendrás que adaptar el texto, dice, ¿no? El contenido, el logotipo, el esquema de colores de una manera muy diferente que si lo hacemos con un público que fueran hombres de más de 40 años o las personas con un género neutro entre los 20 y los 30. Entonces, se difiere muchísimo el tratamiento de la revista desde su portada, su logotipo, el manejo de la fotografía, de las tipografías, si es un público determinado. Entonces va a ser muy diferente si es una revista deportiva, que si es una revista de política, que si es una que nos habla de economía, que si es otra que es de entretenimiento. Entonces
siempre tener en cuenta esa personalidad que va a alimentar mucho la marca, ¿no? Bueno, determinar la edad, el género, el nivel de ingresos, ubicación geográfica, nivel educativo del público, no es lo único, porque recuerden que ya hemos hablado que se lo debe desglosar de manera no solo demográfica, sino económica y también psicográficamente. A mí me parece que psicográficamente es lo que nos puede dar más insights, recuerden, muchos más bombillazos o luces de dónde podemos sacar mucha materia para resolver nuestra revista. Bien, ustedes están en este punto. Es la hora de realizar un naming, es decir, bautizar nuestra revista, ¿no? Nada de ella y ya me llegó el eurekazo y ya tengo mi nombre. Pues nada, la mayoría de revistas recuerden que tienen una o dos palabras, que no tiene que ser muy extenso. Recuerden las características de un buen naming. Ustedes ya les subí dos guías, una que es la de Nameworks y otra guía adicional como para que puedan llegar a este ejercicio. Como mínimo, pues recuerden, un no filtro es de 300 y estamos hablando de que este es un ejercicio, porque como pudieron constatar en la metodología de Nameworks de Barcelona, que son un estudio especializado para generar y crear nombres nada más, pues su metodología se basa en crear como mínimo 1500 a 3000 nombres para un proyecto o para una sola marca en la fase de no filtro, es decir, en bruto, ¿no? Como decirlo así. Bien, entonces pues piensen ahí que grandes revistas pues como Time, National Geographic, como Cosmopolitan, Rolling Stone y Forbes pues están posicionadas hace mucho tiempo y no son las únicas. Hay muchísimas revistas, por lo cual yo tengo que conocer mucho a la competencia indirecta para saber que no voy a bautizar a mi revista y hacerle homenaje a la competencia. No sé si revisaron, que espero que sí, que hayan revisado la metodología de Nameworks. Ahí justamente nos dice uno de ellos, nos dice, citando a uno de los grandes autores, nos dice, tener un mal nombre es ayudarle a la competencia, ¿sí? Entonces, a partir de eso, este ítem se califica dentro de su entrega, ¿no? El por qué y cómo han elegido este nombre en su ejercicio de naming. Un título corto no solo puede resumir bien el tema, sino que también es más fácil de organizar desde un punto de vista de diseño. Entonces, a sacarle provecho a este identificativo. Por ahí estamos viendo algunas revistas con sus portadas y pues bueno, sí que algunas tienen unos títulos un poquito más largos, miren cómo se va a ver en la cabecera, cómo se va a ubicar siempre en esta portada, tengan mucho cuidado de ese tratamiento, ¿no? En otra clase vamos a hablar a fondo de la portada, que recuerden que es como lo último que terminamos diseñando del ejemplar. Bueno, ¿cuál es el propósito de la publicación? ¿Cómo puedes relacionar todo el contenido? ¿Sí? Entonces, que realmente sean temas que le dan cabida y interés a mi público, que no vaya a ser como, sí, esto, pues, o sea, la mayoría de temas tiene que ser consumido en su totalidad. Es cierto que en una revista yo tengo la decisión de leer solo lo que quiero leer, pero el objetivo es que el público objetivo al que yo me dirijo, pues la lea de cabo a rabo. Sí, independientemente en un 80-90%, si no, pues estaríamos haciendo mal las cosas, ¿no? Entonces, otra vez, volvemos a las revistas para adolescentes, dice, donde todo el contenido, dice, se relaciona con el tema principal. O sea, hay variedad de temas, muchísimos, ¿sí? Ahí tenemos, además, estas portadas que tenemos ahí, siempre son súper saturadas con muchos llamados, ¿no? Muchos llamados a diferentes cosas de las que van a tratarse, ¿no? Venden muchísima información, venden además a veces lo que decíamos como incentivos de compra con alguno que otro adicional o un regalo por allí. Entonces, mucho cuidado en cómo ustedes articulan eso, como la portada también va a vender un poco, no necesitan ser así como estas que son súper saturadas, porque pues estas están destinadas a los adolescentes, pero vamos a tener cuidado en ese manejo de los temas. Como cada uno de los temas, que si bien, a ver, que no sé, o sea, voy a decir algo loco, pero si por ejemplo tengo una revista política o económica, de economía, pues que, a ver, ¿qué tanta cabida tiene que tenga un horóscopo? Y si es un horóscopo, o sea, si decido generar un horóscopo para este tipo de público, pues tiene que ser un horóscopo que no sé, que está con sarcasmo, ironía, de pronto hablando a las inversiones o a las situaciones políticas en las que nos desenvolvemos. Probablemente. Que va a ser diferente al horóscopo que, por ejemplo, pues estaría en una de estas revistas como Seventeen o Teen, Vogue o Bliss, que son totalmente adolescentes.
Bien, el estudio de competencia, recuerden también en el brief, ya eso lo han adelantado, averiguar cuáles son las que existen para ver realmente cómo se ha manejado el tema, qué valor agregado tienen otras, ¿sí? Entonces, qué las hacen exitosas, qué podemos hacer nosotros mejor que la competencia, valor agregado para ustedes, y encuentra algo sobre tu revista que la haga destacar sobre las demás. Entonces, también empezar a cranear esto desde ya para que ustedes puedan defender bien su entrega. Bueno. Ahora sí, tenemos que definir el contenido, ¿no? Entonces tendrás que emplear tiempo, esfuerzo y dinero para hacer que las personas lean tu revista. Llega un público que tenga una necesidad constante para asegurarte de captar su atención cuando empiece a leer. Yo lo que te está diciendo es, tengo que buscar realmente cosas de interés, ¿sí? Por ejemplo, considera el tema de la compra de bienes raíces. Existen tres grupos de personas a los que puedo llegar con esta revista. Dice entonces, ¿quién le va a vender? ¿No? Entonces, pues, por ejemplo, a los que compran bienes raíces, a los que venden bienes raíces y también a los agentes inmobiliarios, porque de seguro tienen que estar empapados. Entonces, mis temas pues deberían ser de interés para estos tres tipos de personas, en el caso concreto. Entonces, acá nosotros analicemos, pues, quiénes son, en primer lugar, a quienes nos dirigimos, pero quiénes pueden ser también los compradores en segundo o en tercer lugar, que pueden aumentar nuestro auge de ventas sin dañar nuestra personalidad de marca, ¿sí? No como que, ay, sí, soy una revista de adolescentes, pues vamos a darle también un poco más de artículos maduros para llegar a las mamás de las adolescentes. No, nada que ver. Tiene que ser un poquito consecuente. Pues bien, adolescentes y dentro de las adolescentes, ¿qué tipo de adolescentes voy a cubrir? Si hay tres tipos, bueno, ahí los defino. Bien, y ahora viene el meollo. Tienen que dedicar tiempo desde ya a empezar a elegir los artículos, las columnas y las historias que van a ir. Recuerden que tiene un tono. Va a ser de tú, va a ser de vos, va a ser de usted. Entonces tenga mucho cuidado con cómo voy a conectar con estas personas. Entonces, ¿qué les voy a contar a los lectores? Ya sea que mi revista esté construida alrededor de anécdotas humorísticas, ficción, noticias deportivas o entrevistas, necesitamos contenido textual. Recuerden que todo el contenido va a ser sacado no de otras revistas, sino de diferentes blogs, de diferentes páginas web y siempre citar quién es la persona que hizo este artículo. Bien. Este es un ejercicio académico, así que igual no vamos a plagiar nada. Siempre con su pie de imagen y además con la cita de dónde se está tomando este texto o de qué autor viene. Una vez se tenga el esquema de contenidos, entonces sean muy organizados, sí, cojan y coloquen ahí en unas carpeticas y empiezan a colocar, ¿no? En esa carpetica, bueno, esta es la sección tal, tin, 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 ustedes ya tienen como un alambre. En la próxima clase vamos a ver cómo se hace un machote, se llama así, pues para ver cómo va a ir el ritmo de la revista. Pero hasta ahora lo que tenemos que hacer es ir organizando todo lo que, esta entrevista está bien, este artículo me sienta bien, empiezo a organizarlos, eso en un Word, en unas carpeticas, empiezo a guardar todo el texto que va a ir regado en esas 30 páginas, perdón, esas 30 hojas que van a diagramar. Y de paso, pues vayan echándole la publicidad, ¿no? Cuáles son los que van de acuerdo, como que en este artículo de seguro esta pauta publicitaria, y para no olvidarme de pronto lo escribo por ahí. Entonces vayan organizando los textos que va a tener la publicación y vayan organizándola en las secciones que van a tener. Y pues de ahí vamos a revisar en el machete cuál va a ser el ritmo. El contenido principal de una publicación va separado por secciones, puesto que es el protagonista de cada publicación y tiene un tratamiento y manejo más extenso y profundo generalmente. Entonces ese contenido principal normalmente es la que está en portada, es el artículo principal y el artículo principal pues van lo que decíamos normalmente con un tratamiento un poquito más extenso de texto y de imágenes, ¿sí? Para poder darle un poquito de sazón a este número, ¿no? Que es como el eje de venta. Generalmente va de la mitad hacia atrás para que se pueda ojear la revista antes de entrar allí. Entonces, bueno, busquen quiénes podrían ser sus columnistas, entrevistas, artículos como tal, que tanto va a tener su revista. Bueno, seleccionar fotografías y el arte de la publicación. Entonces, consecuente a que ya tengo como los textos de los que voy a hablar ahora sí puntualmente, ¿no? Entonces decíamos, ya primero teníamos que organizar solo los temas, ahora ya sé, voy a hacer entrevistas a personajes destacados. Ese es como los temas y la sección, o no sé, pero de aquí ya ustedes tienen que haber elegido, listo, a tal sitio de tal voy a generar la entrevista, pues voy a conseguir la entrevista, pero a raíz de ello pues tendría que estar apoyado de un buen contenido de arte, es decir, de lo que va a acompañar los textos. Aunque nos centremos en el contenido escrito y las revistas
pues lo son, como que su meollo es el texto, pero también son un medio audiovisual y las imágenes normalmente tendrán mucho impacto en los lectores. Es decir, las revistas al tener alta calidad, pues tendrían que llamar muchísimo la atención respecto a esto. Bueno. Las fotografías relacionadas con el contenido, incluir fotos con espacios neutrales para ver la diagramación. Aquí sí ya empiezan ustedes a jugar lo que decía el Tetris en composición. ¿Sí? Podrán servir como excelentes fondos para el contenido escrito. Entonces, si tengo una fotografía muy buena y que tiene un buen fondeado con un color que realmente yo puedo utilizar para que sobre ella pueda colocar textos, bienvenido. De lo contrario, pues encasillo, ¿no? Entonces, normalmente, una de las cosas que vamos a ver es que si tengo una buena fotografía, pues la utilizo en gran escala, ¿no? Luego vamos a ver eso, ¿no? Subescala. Y luego en sobreescalar y subescalar, por ejemplo, cuando tengo varias fotos y no son tan interesantes, lo importante sería agruparlas y hacer una mancha de imagen. Mientras que si tengo una buena foto, pues le doy un espacio que realmente se destaque. Entonces, mucho cuidado con ese manejo. Bien, haz un proyecto de fotoperiodismo. Esto significa explorar el tema con profundidad, proporcionando fotografías al lector. Es una buena opción para que las personas tengan una buena habilidad fotográfica. Pues nosotros en realidad no vamos a tomar las fotografías, entonces aquí queda más de la selección y la búsqueda que ustedes hagan de buenas fotografías. Mucho cuidado con esas fotografías con mal pixel, porque eso sí o sí nos va a bajar la nota, porque una revista no podría salir con una fotografía pixelada porque no, a no ser de que sea algo así como muy en la noticia tal, un evento muy importante para mi revista y que nadie tenía fotos y que la única que se consiguió es de baja calidad y tiene que salir. Bueno, pues exceptuando eso, las fotografías siempre tendrían que estar de muy buena calidad. Normalmente en un periódico la fotografía periodística pues sí se puede dar un poco más un lujo, aunque actualmente también se tiene muy buena fotografía dentro de los periódicos. Bueno, buscamos esas imágenes con la licencia de uso gratuito, o bueno, en nuestro caso para nuestro ejercicio, o si no, leer las especificaciones de los créditos de alguien. Entonces recuerden, si vamos a bajar incluso fotografías de estas de FreePic, o bueno, no sé, ¿cómo se llama? Shooter. Bueno, pues ahí normalmente tienen el crédito. Entonces recuerden siempre el pie de imagen, siempre estar allí, ¿no? Entonces, como este es un ejercicio académico y no tiene fines comerciales por ahora, pues entonces mucho cuidado con eso. Por ahí creo que hay un par de estudiantes que sí quieren hacer que el ejercicio pueda ser planteado para que sea real con más cuidado el manejo de licencias libres. Entonces ahí sí, asegúrense de que las fotografías se las pueda utilizar de manera gratuita. Diseña e ilustra tus propias imágenes o une fuerzas con alguien que tenga el talento para ello. Entonces, bueno, pues sí que si tengo un amigo ilustrador y me sientan bien las ilustraciones que ya tiene y me las puede facilitar para el ejercicio, bien. Si yo tengo un juego de ilustraciones, yo mismo soy ilustrador, bien. Pero además recuerden que vamos a hacer infografías, ¿no? Entonces, bueno, esas infografías sí o sí van a tener que ir, mínimo 2 infografías, van a estar dentro del ejemplar. En otra clase vamos a ver el desarrollo y la creación de infografías. Bueno, que también nos va a servir para el periódico. Bien, el formato, recuerden que una de las cosas que habíamos dicho era que las medidas absolutas son las que mandan la pauta para luego sacar mi resto de medidas. Se trata entonces de las medidas que número tras número tiene la revista y que se identifica del resto. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Soy igual que la competencia, soy diferente. ¿Cómo he craneado esto ya a base de haber analizado cómo es mi tirada? El hecho y de cómo la va a usar, ¿no? El público objetivo. Es fundamental que la revista sea reconocible edición tras edición, sin embargo, el formato será una decisión basada en la comodidad del usuario y la pertinencia del contenido que éste lleve. Entonces, mucho cuidado en cuáles son las medidas, si va a ser, hay revistas que son apaisadas, es decir, que son más horizontales que verticales, lo normal es que sean verticales, pero no nos exime de que ustedes planteen una, pero no a capricho, sino porque sean conscientes de dónde va a ir, dónde va a estar, dónde va a ser leída, etc, etc. Bien, vamos a crear ya una vez que tengamos el naming, pues podemos generar ya el logotipo como tal, es decir, nuestra marca. Lo normal es que sea logotipo y que haya ausencia de símbolos, pero pueden proponerse, hay algunas revistas que lo manejan, lo normal, que puede ser más bien dentro del logotipo y la cabecera, pues un logotipo iconizado, a veces en las contracciones o neologismos pues pueden tener algún guiño, eso sí, para darle un poquito de exclusividad. Entonces recuerden que lo importante dentro del logotipo es que la tipografía sí es exclusiva muy bien, pero que tiene que reflejar la personalidad y la actitud de la revista, ¿sí? Entonces soy una revista mucho más entretenida, soy mucho más seria, soy más trendy, soy más dinámica, entonces podemos ahí mirar, por ejemplo, varias de las cabeceras que definen un poco su estilo, ¿sí?
con respecto a las tipografías que utilizan. Entonces, por ejemplo, Spien, que se ve más dinámico y más fuerte respecto a Blend, que sí es mucho más sofisticada, mucho más limpia, mucho más minimalista, y Wired, que siempre es un poquito más controversial y siempre juega con sus formas y contraformas en estos recuadros. Da mucho de las características que podemos tener del tono. Entonces, a diseñar ya ese logotipo. Ustedes igual ya manejan el tratamiento de marca, entonces espero buenos resultados para estas propuestas de marca. Bien. Vamos a definir la pauta de diagramación. Este es el punto en el que lo que digo, vamos a definir nuestra retícula y vamos a definir, ya miramos en la anterior clase, ya las bases de la retícula, vamos a trabajar con retículas modulares, ¿ok? Entonces el tipo de retícula y la tipología, porque también vamos a empezar a generar una búsqueda de buena tipología, de una tipografía que tenga una familia buena, que me sustente toda la cantidad de texto que yo tengo. Entonces, bueno, cuáles son en la retícula, cuáles son las cantidades de columnas, la ubicación de los marcadores y los folios, que los miramos en la anterior clase, para así determinar la cantidad de páginas. Bueno, nosotros ya tenemos la cantidad de páginas para este ejercicio y además cuáles son esto nos va a ver cómo va a ser el regado de artículos, ¿no? Que realmente nos alcance, y el espacio publicitario, que está destinado también para esas otras hojas que nosotros tenemos allí, 20 hojas de espacios publicitarios. Bien, si hacen un buen ejercicio de diagramación, estas 50 hojas que son en total no tendrían por qué darnos tanta complicación. En realidad se van a dar cuenta que 50 hojas es poco para todo lo que podrían decir en un número. Sé que suena así, pero en realidad lo único difícil es que están trabajando solos. Entonces, bueno, a partir de ello, cuando ya tenemos definido eso, cuando tengamos una tipología, una búsqueda de fuentes y van a tener que hacer recuerden que tienen que hacer pruebas de impresión. Pues si yo no puedo estar de este momento acompañándolos de manera física ya y revisando, pues sí que lo van a hacer y me van a evidenciar eso. Vamos a buscar la manera, pues vamos a ver si lo hacemos por Moodle o por Hangout, a ver cómo podemos hacer también un poquito las asesorías. Desde por ahora, pues lo que hacemos es subir nuestros avances y yo hago sugerencias y revisiones a partir de ello. Bueno, entonces no hay ninguna excusa para no avanzar con nuestros ejercicios. A partir de ello vamos a hacer el planillo del machote, que les digo, la próxima clase de seguro vamos a ahondar en esto, que es ese planillo, es una visión esquemática, ¿no? Donde podemos ver cuál va a ser el orden de las páginas y cómo van a ir regados los contenidos. Este de acá es el planillo, entonces este de aquí es un pequeño abrebocas a lo que nos viene en la próxima clase, que es cómo vamos a darle ritmo, cómo vamos a ver. Entonces se dan cuenta que ustedes me van a entregar el planillo, así, van a decirme, sí, mira, profe, aquí voy a regar esto, miren, aquí no está la foto, simplemente aquí va esto, miren esta foto a doble página, ¿Por qué? Porque ustedes acá, en estos pasos, ya han decidido qué es el contenido y cuál es el arte que van a manejar. Entonces a partir de eso vamos a empezar a generar el planillo. Yo creo que a ver si hacemos un checklist para cada uno y yo voy a ir revisando que vayan cumpliendo con todo. Es decir, que ya hicieron el naming, que ya hicieron el logotipo, que ya buscaron las tipologías adecuadas, que ya presentaron la retícula, todo eso y que ya presentaron el planillo machote. Bueno, una vez que definamos esto, ¿no? Que es la retícula, vamos a ver de una vez que lo que yo les había prometido era que tenían una forma un poco más fácil de poder generar la pauta de la retícula. Una vez que tengamos el formato definitivo, o sea, nuestras medidas como tal, ¿sí? Pues yo voy a poder definir las márgenes y después de las márgenes voy a poder generar mi retícula. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, aquí tenemos, entonces, si ustedes podemos sacarla en Illustrator, este es el formato, ustedes han definido X y Y, cuáles son las medidas que nosotros deberíamos tener para una página. Entonces, recuerden, ustedes tienen que hacer la retícula en la página par e impar, ¿no? La verso y la recto. Entonces, mucho cuidado. Bueno, vamos acá a ver y mostrar nuestras reglas. Mostrar reglas. Listo. Ustedes una vez que tengan la medida aquí, pues yo he tomado la tamaño carta, pero simplemente es para el ejercicio. Ustedes de seguro a conciencia han hecho un buen ejercicio para saber de qué medidas y por qué medidas va a ir cada una de sus páginas y sus dobles páginas, ¿ok? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es en primera medida asignar nuestras márgenes. Ustedes lo hacen a conciencia, yo lo voy a hacer rápidamente, simplemente para el ejercicio. Supongamos que esta es a lomo, entonces digo, bueno, la mía va engomada, bueno, tanto.
Luego esta, que recuerden que más o menos al dedo tendría que ir 1 centímetro y algo, La margen superior, que me albergue bien los marcadores por acá, he definido eso. Y la margen inferior, pues que sea un poquito mayor que la otra. Entonces, una vez que tengo el formato, tengo medidas, ¿no? X y Y, mide tanto por tanto. He asignado mis márgenes conscientes de al lomo, las exteriores y además la superior y la inferior. Entonces, ahora sí ya me quedan las medidas que son relativas. ¿Por qué? Porque tienen que ser relativas a estas medidas que ya hemos definido. Entonces, medidas absolutas, estas de ahora, y ustedes mirarán que tienen aquí, voy a demarcarlo, ¿ok? Y vamos a cambiarle el color a este para que lo denotemos. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, este cuadro que está allí, perdón, este rectángulo que tenemos allí como tal, sería el trabajo de espacio editorial que ustedes van a tener por página. Luego que este tendría que reflejarse para tener una retícula de verso y recto. Como ustedes recuerdan, en la anterior clase nos dimos cuenta que tenemos que, gracias a Carl, que nos dijo que teníamos que hacer una retícula modular para generar flexibilidad de nuestros contenidos entre texto e imagen, y tengo que hacer que mis columnas y mis filas pues sean lo más simétricas posibles, es decir, llegar a unos cuadrados lo más precisos. Y que la pauta normalmente es que se manejen 4 columnas, ¿sí? Para poder generar dinámicas de texto. Y no consciente con eso, vamos a duplicar, a subdividir, perdón, este para que nos quede mucho más consciente. Bueno, de una vez voy a hacer voy a duplicar este para luego generar un ejercicio de cómo ustedes realmente pueden tener la doble retícula sin romper reglas. Entonces, vamos primero con este. Entonces yo cojo, ahí creo que lo pueden comparar, cojo y selecciono, ¿no? Aquí lo voy a hacer, selecciono, objeto, listo, y me voy a trazado, ¿sí? Seleccionando ese espacio de trabajo que vamos a tener, donde va a estar la retícula, me voy a trazado y me voy a filas y columnas. Una vez que tengo filas y columnas, entonces le doy aquí, le chequeo previsualizar, ¿sí? Y entonces empiezo a tener lo que hacía Carl. Primero, número de filas o de columnas. Pues yo voy a asignar primero las columnas, digo, voy a tener 4 columnas. Y lo importante aquí, chicos, súper importante, es definir el medianil, que ya lo hemos visto en la anterior clase y hemos dicho que el medianil debe de medir como mínimo 0,5. Y miren, ahí automáticamente se me están creando mis columnas ya con su medianil, con su espaciado. Una vez que tengo eso, también debería asignar el medianil acá, ¿verdad? Que debería ser de 0,5. Y ahí tenemos una división parcial, pero nos damos cuenta que nuestros módulos son muy rectangulares, por lo cual necesito más filas. Empiezo a dividirlo un poco más, y por ahí creo que empiezo a ver que ya están un poco más cuadrados mis formatos. Y añadimos nuestro medianil, ¿sí? Y miren, ahí está. Esto sí que ya es más cuadrado. ¿He hecho esfuerzos matemáticos? No. Y muy bueno acá, coge y me dice, mire, puedo añadir guías, ¿sí? Para que se establezcan de una vez. Entonces, le doy OK. Listo, he tenido mi retícula, mi cuadrícula, mi grilla, la he podido generar en medidas relativas sin hacer mayor esfuerzo matemático y con unos que no son exactamente cuadrados, ¿sí? Pero que se acercan mucho. Mire, este mide 4,2 por 4,3. Pero eso me va a permitir generar ya una retícula mucho más consciente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tengo una retícula de 4 por... ¿de cuántos me quedo? De 4 por 5, de 4 por 5 módulos, ¿ok? ¿Qué pasa? Que lo que decíamos, a veces necesito tomar la mitad de esta, entonces hago una subretícula que está basada en esta para salvarme la vida en determinados casos. Entonces volvemos a hacer eso, objeto, ya seleccionado ese y me voy a trazado, me voy otra vez a filas y columnas y en este pues si tenía 4 en columnas pues tendría que tener el doble, es decir 8 y si acá tenía 5 entonces acá debería tener 10. Muy bien, asigno mis medianiles. Allí está. Y asigno mis medianiles. Le doy previsualizar, pues si no, pues y miren cómo esta cuadrícula responde a esta. Añadir guías. Ta, ta, ta. Miren, ahí pues se me superponen hacia la otra, pero para que vean que realmente cumple con esa norma. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la cuestión? Ustedes ya tienen, entonces van a manejar estas dos cuadrículas, van a poder generar bloques. Entonces, una columna puede ser de un módulo y medio. Entonces, cojo estas de aquí.
Y estas de acá ya pueden ser de una columna y el resto, pues por ejemplo, cojo y digo, ah, listo, voy a colocar imágenes de tanto por tanto. Entonces estas son las de imagen, una imagen así, otra más larga porque estoy dándole, sí, miren cómo yo ya empiezo eso a jugar al Tetris y otra un poco más pequeña. Bueno, Entonces columnas, textos y además respetan medianiles. Ojo, mucho cuidado con eso. Sin embargo, que sí tienen que tener cuidado. Bueno, voy a deshacer estos últimos tonos que realicé por acá que tienen que trasladar estas guías a guías de verdad para que no, para que ustedes luego las asignen o las bloquean cuando las creen y las repliquen dentro de toda la diagramación. Luego, pues estas las pueden, o sea, una vez que cuando ya terminen trabajando en InDesign, las hacen aquí en Illustrator con este método, miran ya cuánto mide cada módulo y las pueden replicar en InDesign. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la cuestión? Siempre hay estudiantes que cometen el horrible error de generarla así como la estoy haciendo, como les enseño, y dejan esto como si fuera la retícula. Esto en realidad, pues, no debería ser así, ¿no? Pues seleccionar, y yo acá voy a seleccionarlo rápido, mismo color. De hecho, cambiemos esto para que no se nos vaya a borrar este. Tin, tin, eh, listo. Entonces, seleccionar, mismo color de relleno y me deshago de esto y mi retícula realmente es invisible, ¿no? Esto de acá o debe estar bloqueado, tiene que estar ya cojo y la paso realmente con líneas guía, la empiezo a volver a pasar aquí para que no me dé esos problemas, ¿sí? Y yo cojo y luego me deshago de esta grilla que está acá. Entonces, ¿y por qué? Porque siempre cogen y colocan esto como fondo y son formas. Entonces, y luego siempre la exportan y tienen el horrible error de mantener eso. Bueno, entonces esa es la forma en la cual nosotros como diseñadores pues no vamos a sufrir tanto para poder generar una buena retícula modular en nuestros formatos. Entonces, esto clave queda grabado, pueden verlas cuantas veces quieran para generar su retícula. Entonces, cuando yo les digo, preséntenme medidas absolutas, medidas relativas de su retícula, pues me la van a poder explicar de esta manera. Me la van a poder tomar un pantallazo y decirme cuánto mide todo esto, cuánto miden las márgenes y cuánto mide cada módulo respecto al medianil. Recuerden que ese medianil sí o sí tiene que tener 0,5 y además me van a determinar la retícula grande de columnas y la retícula submodular, que es más para el trabajo de columnas flotantes y de imágenes. Bueno, explicado eso, entonces volvemos ya por acá a nuestra clase normal, que sería que tenemos esa pauta de retícula y diagramación. Entonces ya cogemos y empezamos. Una vez que tengamos eso, empezamos a generar cómo voy a tener ese estilo. Que voy a utilizar títulos destacados, filetes, lo que digo, por ejemplo, miren este tipo de filete que es como una línea que es a punta de líneas diagonales. Voy a utilizar recuadros, los recuadros tienen medianil, voy a utilizar capitulares y además las puedo hacer regadas, las puedo hacer, ¿de qué manera? Recuerden las capitulares, qué estilos de capitulares existen, eso lo miramos en tercero. ¿Para qué? Para que ustedes tengan una pauta de gráfica y de continuidad visual. Ya de por sí, a ver si les pido que alguno de ustedes, bien sea Diana o Sofía o Alejandra, recuérdenme subirles el curso de doméstica, donde nos explican el manual de estilo de una revista, para que ustedes empiecen también a tener un poquito más de conciencia del manejo y las reglas. Esto sí, ya, este sí nos sirve para esas pautas de diagramación cómo ustedes les van a dar ese estilo y que lo van a manejar sin que se rompa y ni que se vuelva monótono. ¿Vale? Entonces tiene que tener unidad, cuáles son los colores que van a utilizar, que si voy a utilizar el subrayado como un tipo de destacado, qué elementos voy a utilizar, ¿sí? Bueno, y ya finalmente tendríamos el diseño de la portada como tal. Entonces ahí sí nosotros vamos a mirar cómo hemos desarrollado nuestra revista y a partir de ello pues revocar este que sí es importantísimo porque es el eje del punto de venta. Tiene que conectar sí o sí con nuestro público, tiene que ser atractiva. Tiene que cumplir con la expectativa porque quiero engancharme, quiero comparar una nueva. ¿Quién va a ser el personaje que está allí? Normalmente son personajes, pero dependiendo de la publicación, pueden ser objetos, pueden ser paisajes, pueden ser animales. Depende de la personalidad y del tema que yo estoy manipulando y además de qué tan limpia o qué tan saturada puede llegar a ser. Entonces nos damos cuenta que algunas son mucho más conceptuales, por ejemplo, esta mucho más limpia, más artística, otras que por el contrario son mucho más pues teenage y que están llenas de bocadillos y un poquito más, bueno, no tan sofisticadas, otras más de chismes, bueno, se nota a simple vista, ¿no? Entonces normalmente siempre tenemos un eje que normalmente es un personaje, no es una norma
forma, pero tenemos que luego tener pautas también para esa portada. Bueno, vamos a hablar de la portada en otro momento, un poquito más a profundidad y con algunos consejos de algunos expertos respecto al manejo editorial que nos digan qué son las cosas que debería tener yo en cuenta para que estén en mi portada y cómo podría colocarlas para que llamen un poco más la atención. Entonces, allí ampliaremos un poquito eso. Para culminar la clase de hoy, ya cerrando un poco, quiero que miremos un caso de estudio. En este caso ya miramos la de GQ, vamos a ver en este caso de la revista Glamour. La revista Glamour, sí, pues por ejemplo en este, bueno, este análisis me gusta mucho, ténganlo muy en cuenta. Lo voy a subir para que lo tengan ustedes presente, ¿no? Dice, bueno, Glamour dice, y tenemos un estudio de esta revista. Investigación llevada a cabo a petición de ediciones Condé Nast y Cocktail Analysis mediante 3 módulos. Entonces dice, uno, ¿qué hicieron? Reality Bites, dice, ¿no? Aproximación cualitativa al target a través de diarios y posterior entrevistas en el hogar, ¿sí? Entonces, bueno, hicieron esto. Luego tenemos la visión de expertos, entrevistas de expertos y líderes de opinión, conocedores del target. Entonces, bueno, aquí están los expertise, no los discriminan. Y luego el dimensionamiento. Encuesta online, sí, a 900 mujeres entre los 28 y los 35 años, lectoras de revistas femeninas en el ámbito nacional. Esto recuerden que otra vez vuelve a ser de España. Bien, entonces conociendo a quién es el público objetivo, entonces miren aquí no dice cómo es perfil sociodemográfico, entonces ojo, miren, datos que por ahí tal vez se nos escaparon en el brief que podrían volverlo a hacer para su manual de estilo. Perfil dice, tiene un 76% de que viven en pareja, 62% no tienen hijo, 45% tienen estudios universitarios y 70% trabaja actualmente. Miren, estos datos ya nos dan un prototipo de mujer y acá nos dice el prototipo de mujer treintallera no tiene carga familiar y tiende a vivir en pareja. Cuentan con un nivel educativo medio alto y tienden a trabajar por cuenta ajena, o sea, son mujeres más independientes. Aquí si ustedes me hicieron datos como estos en los briefs ya están muy bien y si no pues están un poco en la cuerda floja. Bien, ¿quién es la treintañera y cómo es ella? Entonces ahora sí, ¿no? Entonces vamos a un poquito, dice el perfil tecnológico. El 95% utilizan el ordenador de sobremesa a diario, el 75% utiliza el smartphone a diario, el 19% tiene tablet, el 18% tiene ebook. El 94% usan correo electrónico a diario y el 81% buscan información online a diario. El 73%, citando aquí, dice, me gusta estar informada de las novedades tecnológicas que salen en el mercado y el 47% dice que dentro de mi entorno soy de las primeras en adquirir las novedades tecnológicas. Son chicas muy en los gadgets tecnológicos. Entonces, ¿qué concluyen? Mujeres muy avanzadas en cuanto a consumo de tecnología en su vida diaria. Bien, ¿cómo sigue siendo esta treintañera a nivel de consumo tecnológico? 90% ven contenidos audiovisuales al menos una vez al mes. El 85% consultan sites de revista de modas al menos una vez al mes y el 80% consultan blogs al menos una vez por mes. El 67% compran online al menos una vez al mes y el 75% acceden a redes sociales a diario. Encabezando como ya tiene unos años, encabezando la lista y como está en España, pues está Facebook. Entonces, ¿qué concluimos? Mujeres muy sociales que utilizan la tecnología para informarse y para comprar. Vivencias de la treintañera y tenemos acá, miren, otra vez una matriz, ¿no? De un snacks visual que coge y me dicen cuál es el estilo de vida de esas personas y qué les gusta. Y aquí citando dice, ¿no? Dice, si no tiene pareja, debe vivir muy bien. Si la tiene y no tiene hijos, debe vivir mejor. Es alguien con ganas, criterio, dinero y además, si no es una insensata, se da cuenta de que quizás en unos años las cosas pueden cambiar y ahora es el momento de disfrutar. Así define este experto al público de las treintañeras que podrían ser nuestras consumidoras de glamour. La treintañera, pues ¿cómo se siente? La treintañera se asocia a la madurez vital, especialmente desde la mujer. Es un momento para detenerse y hacer un balance vital en términos de expectativas hacia el futuro. Y es el resultado positivo que dice, y el resultado es positivo. Se sienten satisfechas, optimistas e ilusionadas por el futuro.
El 75% se siente mejor en cuanto a cuánto tenía 25 años y el 62% se siente mejor si se imaginan con 40 años. Es decir, tienen una expectativa del futuro muy buena. Lo que quiere o que concluye es la autoafirmación. Dice, época de plenitud para estas mujeres en la que integran lo mejor de la juventud y lo mejor de la madurez. ¿Por qué? Porque están en el punto intermedio. Entonces, lo que decían es el momento de disfrutar. Un momento en el que tienes el arrojo de la juventud, pero no te pesa la edad. Y otras dicen son las más jóvenes de las maduras. Entonces, ahí como estamos definiendo también a través de estas em, frases a nuestro público. Búsqueda de la realización personal. La treintañera busca un equilibrio entre las diferentes esferas personales, ¿sí? Y estarían aquí en tres ejes fundamentales: el ocio, el trabajo y las relaciones personales. Dentro del ocio, dice, el 78% es importante para mí disfrutar del tiempo libre con actividades, es una mujer activa, y además necesita realizar otras actividades para desconectarse del trabajo. Con respecto al trabajo, es importante tener trabajo en el que me sienta a gusto y estoy contenta con mi trabajo o mi situación laboral ha mejorado con el paso del tiempo. Son mujeres que buscan siempre una estabilidad y sentirse cómodas en su espacio de trabajo. En relaciones personales, me considero una persona sociable, disfruto compartiendo con mi gente. La treintañera entonces no quiere renunciar a nada, se cree una superwoman que puede con todo. Bien, ¿cómo se sienten ellas? ¿Se sienten seguras? Dice, de una mayor capacidad y libertad de tomar decisiones en esta edad, más exigentes en sus decisiones, y antes tomaba decisiones de manera impulsiva, ahora soy más consciente y reflexiva, desde palabras de ellas mismas. Independientes emocional y materialmente. Tienen claro qué es lo que les favorece. Tienen un perfecto dominio de su persona y de su personaje, ¿sí? Y además son proactivas. Les gusta investigar, explorar y estar más comprometidas. Es una mujer segura y que busca cosas buenas y no es pasiva para nada. ¿Qué concluimos? Es un momento de estabilidad en el que definen su estilo de vida. Bien, ¿qué aspira en el futuro? Pues miramos ya que de antemano que eran aspiracionales y dicen, ¿no? En lo laboral, pues montar su propio negocio en muchos casos, lo que quiere decir que son muy eh, empresarias potenciales. Me encantaría tener en mi propia empresa, dice, un nombre con el que pueda manejar a mis clientes y un nombre, perdón, con el que podría manejar a mis clientes y poder aportar mi personalidad y mi diseño. En lo personal, evolucionar y no dejar de disfrutar. Y no quiero prescindir de mis viajes, es algo fundamental para mí. Y con respecto a lo familiar, dice formar una familia, tener hijos con un alto nivel de racionalización. No puedes salir tanto, tienes menos dinero, menos tiempo para ti. Luego te compensa seguro. Entonces, pues no es el momento, pero lo tienen en perspectiva. Aunque, dice el 67%, aunque sé que todavía me queda mucho por lograr, siento que voy cumpliendo las expectativas. Son mujeres muy optimistas. En conclusión, dice, los 30 son una etapa más positiva para la mujer en todas sus facetas porque es proactiva, segura, plena, independiente y realizada. Bien, es un poquito como lo que siempre son buenos estos esquemas, que en el naming deberían hacerlo así, ¿no? En base dice a la imagen que tiene de sí misma y su estilo de vida se configuran en tres perfiles de mujer. Entonces tenemos en este plano cartesiano, por ejemplo, entre ser hedonista y ser racional, o ser autopercepción positiva y una autopercepción más negativa. Nos dice que dónde se ubican. Entonces, las que son fashionistas, pues están entre ser hedonistas y ser de una autopercepción positiva, ¿sí? Dice una visión positiva de sí misma, vive un momento de plenitud, les importa su imagen y su cuidado y disfruta el éxito laboral. Mientras estas son las fashionistas. Luego tienen las street style que están entre ser más racionales, pero pues también son positivas. Visión positiva de sí misma, aficionada a la moda y mayor peso de la belleza. Pero luego tenemos las followers, ¿sí? Bueno, entonces dice peor situación socioeconómica, la cual limita el balance vital y su consumo de ocio. Entonces estas chicas, pues, aunque son un poquito más racionales debido a sus circunstancias, pues tienen una autopercepción un poco más negativa. Bien, el consumo en los 30 busca la experimentación en todos los planos por motivación por lo nuevo. Entonces, por ejemplo, entonces aquí ya nos dicen, ¿no? ¿Qué temas debería tratar? Pues gastronomía, viajes, cosmética y moda. Se busca la exclusividad, sentirse diferente como algo positivo, motivación por el disfrute y una mujer hedonista necesita de definir una personalidad, sentirse única. Bueno, acá tenemos, dice, te puedes dar muchos caprichos. Si me quiero comprar un bolso carísimo, me lo compro porque no tengo que dar cuentas a nadie. Y yo eso lo valoro un montón. Otra dice, busco crear mi estilo personal y diferente. Ya compro menos en cadenas y busco tiendas más especializadas y desconocidas. Así piensan este tipo de mujeres.
El consumo de la moda en los 30. La moda es un elemento de gran interés para la treintañera y se declina en su entorno a, dice, la expresión de la personalidad de las marcas aspiracionales. Búsqueda de diferenciación desde nuevas marcas y tiendas, como decía ya, tiendas especializadas. Definir un estilo propio y complementos, y dice, los complementos se posicionan como objeto de diferenciación y significación social. Dice, a lo mejor voy con un pantalón de Zara o H&M, sí, pero me lo pongo con un buen bolso o buenos zapatos y me siento arreglada y diferente. Elemento de disfruto y ocio, dice en la exploración, pues tiendas y revistas, en la compra online y offline y en el uso diario. Ponerme, dice, un modelo diferente cada día me alegra y me divierte. Dice, soy de las que tiene una búsqueda de la sofisticación y de la propia personalidad a través de la ropa. Bien, medios que consulta para informarse. Entonces, pues aquí tenemos, ¿no? Miren, pues lo primero, pues ver qué está pasando en las tiendas y en los escaparates, pero luego en un segundo y tercer momento, pues las revistas en papel y las tiendas online, ¿sí? Otras, pues ya mirando a la gente, revistas online, amigas, blogs de moda y referencias con, figuras públicas. Los productos editoriales sí se configuran como una clara referencia de la moda para estas treintañeras. En el consumo de productos de belleza, pues en los 30 es el momento de la conciencia sobre la prevención y el cuidado corporal, deseo de mantener la belleza y la juventud, sofisticación de conductas y rituales y gran proactividad en la búsqueda de nuevas marcas y productos. Dice, a partir de ahora dices, oye, tengo 30, me tengo que cuidar. Entonces, dice, muy abiertas hacia nuevos productos, confiadas en las marcas y la innovación de la cosmética y pues tenemos unos porcentajes de ahí de su pensamiento. Confían en marcas y van probando cosas nuevas, se documentan sobre nuevos productos y además cuidarse es una exigencia interna. Entonces ya, ahora sí que ya conocemos estas treintañeras de que lo que empezamos a leer este análisis. Medios que consultan para informarse sobre belleza. Entonces otra vez miren, aquí sí que ganan las revistas en papel, las tiendas, las amigas, las tiendas online, los blogs de belleza y las redes sociales. El papel de las revistas es aún importante en el sector de la belleza. Bien, tenemos acá, miren, consumo de marcas de cuidado facial en la treintañera. Y tenemos ahí más o menos lo que ustedes tienen que hacer en el naming. Entonces tenemos más o menos cuáles son el estilo. Acá la street style, la fashionista y la follower. Entonces la follower se va por unas que son un poquito más asequibles, un poquito más de consumo normal. La que es Street Style, pues prueba un poquito ya más, ¿no? Con unas que sean un poquito más especializadas, un poquito más costosas y finalmente la fashionista pues sí se va por lo diferente y por lo de diseñador, por lo que es mucho más costoso y sofisticado. Bueno, dentro de las marcas del cuidado corporal y pasa lo mismo, ¿no? Entonces miren, acá están en los mismos ejes. Bueno, más allá, dice, de la moda y de la belleza, las treintañeras dedican su tiempo libre a multitud de actividades, entre ellas, que esto es importante para saber de qué podemos hablarles, deportes en actividad física, consumo cultural, visitas a bares, pubs, viajar, relaciones sociales y compras. Tres escapadas de fin de semana a destinos nacionales, una escapada de destinos internacionales y un viaje de larga duración a más de una semana. Entonces, mucho cuidado con esos datos que son insights, ¿no? Pues así deberíamos tratar a nuestro público, a esta profundidad. Para comunicarnos con la treintañera, aprovechar la confianza que depositan en las marcas, buscar diferenciación, dice que quieren ser únicas en su grupo, quieren un ocio de calidad alejado de la rutina, todo esto es el perfil psicográfico. En su vida diaria se mueven entre el cuidado personal, gastronomía, viajes y cultura, abiertas a nuevos productos y dispuestas a pagar por ellos. Otorgan alta relevancia a la investigación de marcas y están motivadas por el descubrimiento y la innovación. Muy equipadas tecnológicamente como fuente de información e inspiración. Bien, entonces acá dicen, ¿no? Dice las revistas que leen las treintañeras habitualmente y tenemos, pues, por ejemplo, a la Fashionista que lee más a Vogue, luego a Elle y finalmente a Glamour. Y la Street Style que sería como el punto cúspide para Glamour y entre la Follower también. Le vende más a la Street Style y a la Follower. Luego comparten esta con que también pueden tener un acceso a Vogue y finalmente a Elle. Entonces ahí tenemos. Glamour se sitúa entre las principales cabeceras de referencia en todos los perfiles. Aunque en este baja el tercer momento, pues sí que se encuentra dentro del perfil de las que consumen altos estándares. Bueno, atributos de las revistas femeninas para la treintañera. Entonces, pues aquí nos dicen, ¿no? Cuando dice
Glamour, pues me identifico con ella, entonces es una con la que se empatiza mucho. Acá compro productos que he visto en ella, entonces también Glamour la alcanza a tocar un poco y finalmente dice influye en mi estilo y es una fuente de inspiración, pues más se la gana un poquito Vogue y Elle, que son un poquito de editoriales más altas. Bien. Dice, Glamour es la marca que mejor conoce y conecta con la treintañera por el perfil de su lectora, ¿no? Entonces, 33 años de edad promedio, trabaja actualmente, clase alta, media, media alta y media, son solteras y residen en hábitats urbanos. Por el mix de contenidos, ¿qué es lo que les dan? Pues moda, belleza, además de trabajo, living, placeres, viajes y agenda. Por el enfoque y tono de la prescripción, Glamour es inspiradora, pero cercana a la lectora. Proporciona información detallada, pero también consejos útiles, lo más novedoso y lo cool en todos los temas de interés para la treintañera. ¿Por qué es innovadora? Pues porque Glamour es una marca multimedia innovadora en todas las plataformas. Glamour ofrece propuestas de valor para las lectoras y para las marcas. Entonces acá ya tenemos ese perfil muy definido de la revista Glamour. Bueno, chicos, quería de pasada ya ir cerrando esto. Tengan muy en cuenta que así debería hacerse siempre un estudio y un análisis de un segmento de mercado. Por otro lado, creo que vamos a pasar rápidamente. Les voy a subir estos PDF, estos ya los ven ahí. Por ejemplo, acá ya al 2020, porque el que pasamos ya tiene sus añitos, pero es muy completo. Acá nos dicen, no, miren, por ejemplo, cómo es el Media Kit para el 2020 para la revista Glamour. Entonces acá nos dice un poquito de información, quién Glamour es, otra vez cómo ha sido, cómo ha cambiado un poquito ese perfil. Acá, por ejemplo, un mundo de posibilidades y qué es lo que dan. No, miren, por ejemplo, en experiencias, en comunicación y en digital, cómo se conectan con estas mujeres. La audiencia del 2020. Miren, usuarios únicos, followers, las visitas, el impacto de las audiencias totales que tienen para este año. Sí, miren acá el perfil de audiencia discriminado por edades. Entonces el meollo es todavía entre los 25 y los 34, definido un poquito más como esas treintañeras. Y aquí nos dicen, ¿no? Dice lo más hot, lo geek time, food lovers, entonces bueno, son aventureros, beauty nice, gastos, fashion lovers. ¿Qué cosas les da? Bien, entonces, bueno, en las redes sociales, esto se los dejo ya, miren, y el contenido, el calendario editorial, ¿no? Como ya se tiene un poquito de perspectiva de cómo va a ir lanzada toda la revista. Por acá tengo tenemos otro que es cómo se manejan las tarifas del 2020 para esta editorial. Entonces, pues normalmente recuerden de que vamos a vivir pues de, de publicidad. Aquí, por ejemplo, se dan como un referente de cómo se cobran estas acciones, bien sean digitales o físicas, ¿no? Entonces, miren, si tenemos un formato X, un patrocinio, ¿sí? Unas promos que se pueden salir o email solution en el newsletter. Entonces, pues bueno, ahí están discriminados con unas condiciones. Échenle también vista a este PDF. Y luego tenemos esta que también es una página que esta está en digital, pero esta debe estar incluida siempre en el número. Por ejemplo, esta que es del mes de abril, pues de seguro salió en la del mes anterior. Es decir, en marzo aparece el avance editorial. Dice, porque ya siempre se cranea lo que va a seguir en el mes que viene y engancha de una vez, coge y le dice, avance editorial. En el próximo número, entonces avance editorial y cogen y coloquen. Miren, en abril que vamos a tener esto, ¿sí? Bueno, todo este análisis ha sido de Glamour México porque existe pues Glamour en varias otras. Acá están, les voy a subir otra vez dos casos de otros casos de estudio que pues en este caso la clase de hoy fue de Glamour, ¿sí? Y momento, momento. Ajá, ver presentación por página. A ver si allí creo que ahí creo que ya queda. Eso es. Entonces, miren, pues nada, les subo otra vez estos referentes, miren otra vez que la bandera, la editorial, cómo empieza el índice y cómo empiezan los contenidos. Esta pues es un poquito más, bueno, diferente a GQ porque pues, el público objetivo cambia, pero sí tienen cosas que se relacionan, ¿no? Miren cómo es el tratamiento de columnas, que si hacen bocadillos destacados, cómo es el manejo fotográfico, qué le da unidad. Bueno, aquí como que falta fondeado a veces, ¿no? Miren, bueno, las ilustraciones. Bueno, miren ustedes, me parece que sí abusa del fondeado en blanco. Bueno, este es del 2018, sino, bueno, el principal que tiene mucho más momento, el artículo principal.
Bien, les dejo este y otro número de septiembre del 2018 también de esta revista para que lo consulten. Bueno, y finalmente también podríamos ver si quieren consultar un poquito más a fondo, les dejo la página un momento, por acá creo que está, a ver si la alcanzamos a ver. Aquí está. Entonces, bueno, el Glamour Playbook, les dejaría el link allí para que ustedes miren, por ejemplo, cómo están aquí en display, cuáles son las acciones que se pueden tener, el costo que tienen actualmente, ¿sí? Entonces, Super Banner también, posición nativa, que este es como referente como si fuera el artículo. Mini banner, bueno, depende de lo que yo pueda hacer, ¿no? Display y video, entonces aquí nos dice qué es lo que en las digitales, el costo. Y aquí está discriminado muy bien, ¿no? Entonces, patrocinios, Tintin, cuáles son los que, miren, allí están discriminados. Entonces, muy chévere que consulten esa para que vean cómo se maneja un poquito la pauta publicitaria desde lo editorial. Bueno, eso sería todo, chicos. Por favor, avancen muchísimo con su revista. Estoy pendiente, voy a calificar apenas pueda sus briefs, pero ustedes ya tienen que ir avanzando con todo lo que hemos hablado en estas clases, ¿no? Entonces tenemos por ahí el naming, pero ya tenemos que ir solventando formato, márgenes y hay retícula y empezar a buscar nuestros artículos, empezar a mirar una buena familia tipográfica para bloque de texto. Todo eso, voy a ver si les hago un checklist para que vayan mirando qué es lo que ya están y cómo los voy a ir pidiendo paso a paso. Entonces, nada chicos, pues otra vez, por favor, pues guárdense en casa, tengan mucho cuidado y nos vemos pronto también por acá en otra clase.